Para o Partido Popular, as formas empregadas polo Executivo de Nos Pobra non son as correctas. Segundo o voceiro desta formación política, Manolo Durán, non se entende como agora o Goberno municipal, 10 días despois de rematar o prazo de presentación de alegacións, convoca os veciños para informalos da modificación urbanística prevista para esta bolsa de vivendas no Polígono 2. No tiene mucho sentido que hayan tenido una reunión con los vecinos hace 2 días, hoy tengan otra para explicarles el desarrollo del Polígono 2 y la modificación que pretenden el planeamiento urbanístico, cuando lo normal es que lo hubieran comunicado cuando firmó el decreto de la alcaldía, hace 3 meses, cuando se abrió el plazo de alegaciones hace 2 meses, plazo que se acabó hace 10 días. Hoy informar a los vecinos de algo a lo que no pueden alegar, ni siquiera pueden sugerir ni mejorar, creo que es tomarles, no sé si el pelo, pero realmente es no tenerlos en cuenta para la realidad que tienen día a día. Nosotros hemos presentado nuestra alegación a dicho proyecto, por presentar nuestra alegación y manifestar lo que creo que es defender el interés común. Nos han acusado de, nos quieren llevar al juzgado. Mire, a mí sí me quieren llevar al juzgado por defender los intereses de los vecinos, encantado estoy de ir y nos veremos, como nos veremos por otros procedimientos. No tengo ningún miedo a manifestar lo que hemos manifestado en nuestra delegación y defender aquello que entendemos que es el bien común. Tampouco entenden como o Executivo local pretende situar na zona en terreo de uso dotacional o futuro centro de saúde, sen ter antes consultado coa Consellería de Sanidade para saber as súas exixencias para construir o novo dispensario. Y lo curioso es que al final el único fin por el que según ellos hacen todo este proyecto es conseguir un suelo dotacional para la realización de un centro de salud, y cuando preguntamos en Santiago, en la Consellería de Sanidad y en el Sergas, nos dicen que no saben nada del centro de salud de la Puebla, nadie les ha hecho ni siquiera una consulta de si el terreno vale o no vale, y lo más curioso de todo es que, oye, el Sergas lo que busca son terrenos donde nuestro municipio hace 4 años, cuando se hizo la planificación del centro de salud, exigió un mínimo de 2.500 metros cuadrados. El ofrecimiento del alcalde el otro día en los medios de comunicación fue de 1.400. No cumple ni la dimensión necesaria para tener un centro de salud, con lo que es un nuevo engaño del alcalde para tirarse, no sé si a la desesperada, a la vista de los días que quedan de las elecciones, tratar de, con el engaño de nuevo a los vecinos, de tratar de tener un rédito político.